El abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues rápidamente hemos hecho un relevo de invitados porque es cierto que nos hemos enredado un poquito más con esta interesante entrevista que hemos mantenido con nuestras invitadas y ya tenemos aquí sentado a Manuel González Batres, nuestro psicólogo, al que saludamos como cada jueves. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Buenos días, pues muy bien, empezando ya una nueva semana, bueno, terminando en este caso, pero empezando un nuevo año, sí, y volviendo a la rutina y cogiendo confianza para que este año sea productivo en todos los sentidos y que esos propósitos de los que hablábamos el otro día, pues tengamos las suficientes fuerzas como para llevarlos a cabo y para que no nos cansemos de hacerlos cuando ya llevemos a lo mejor unas semanas o unos meses. Sí, que es lo que suele pasar, pero exacto, acabas de decir algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La confianza. Exactamente, vamos a hablar de la autoconfianza, de la confianza en uno mismo. Fíjate que en muchos programas, cuando analizamos un tema, intento ir primero a la palabra, o sea, que cada persona se pregunte a sí mismo qué es para él la confianza antes de recurrir al diccionario, es decir, ¿dónde usamos esa palabra? ¿En qué contextos? ¿Qué significa la palabra confianza? ¿A qué nos suena incluso, no? Bueno, luego podemos ir a la etimología, que también es interesante, y ver la palabra con y fianza, ¿no? Con es un prefijo que significa junto o todo, todo. Recalco todo porque quiero mencionar ahora a continuación el significado que le podemos dar desde una perspectiva psicológica. Y fianza, que viene de fides, que es fe. Fe, entonces es toda la fe. Tener confianza es como tener toda la fe. Tener auto, que es hacia uno mismo, es decir, tener toda la fe puesta en uno mismo. Fíjate qué propósito o qué meta tan alta, ¿no? Tener toda la fe puesta en uno mismo. Tener mucha está bien. Tener regular es lo más frecuente, yo creo, ¿no? Pero tener toda la fe, efectivamente. Pero ahí está la clave, que cuando emprendemos algo, sea de tipo personal, laboral, académico, del tipo que sea, hay que tener toda la fe puesta. Es decir, no vale tener un poco o tener algo de confianza, no, hay que tener toda la confianza. Por eso las metas y los propósitos tienen que ser realistas, claro. Porque si nos estamos proponiendo ahí, yo qué sé, ir a la luna sin cohete, pues por mucha fe que tengamos, ¿no?, en que podamos... no, hay que tener la fe puesta en aquellas cosas que sepamos claramente que tenemos los suficientes recursos personales, y si no los tenemos, podemos adquirirlos mediante la preparación, pues para poder conseguir lo que nos propongamos. Entonces, precisamente, hay que hacerlo todo con una confianza total en uno mismo. Esa es un poco, yo creo que la clave. Es más, cuando utilizamos la palabra sin el mucho delante o el poco, simplemente decimos tenemos confianza o no tenemos confianza, así a secas, parece que es también un poco todo o nada. Si decimos tenemos confianza, es como que parece que sí. Y si es todo lo contrario, es como que parece que no. Fíjate que es una palabra que nada, exactamente, sí, que ya invita a ese todo o nada. En la propia palabra, con ese prefijo con, va incluido esta característica, podemos decir. Es interesante lo que dices, que hablábamos de que, claro, hay que tener confianza en objetivos realizables. Es un poco enganchando con lo que veníamos hablando el otro día. Es difícil que pueda, por mucha fe en mí mismo que le ponga, este año llegue a ser olímpico, por ejemplo, ¿no? Sí, es complicado. Efectivamente. Bueno, siempre puede pasar que haya, yo que sé, un nuevo... Sí, un cataclismo. Un nuevo reto olímpico que sea algo relacionado con el periodismo. Pero seamos realistas, sí, ¿ves? Que es lo que hay que hacer cuando nos marcamos objetivos. Efectivamente, entonces ese sería un exceso de confianza cuando somos un poco ilusos, y ese exceso de confianza nos puede llevar precisamente al fracaso, que es otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta, porque al fin y al cabo, si nos marcamos metas realistas, una de las cosas que nos paran son los miedos. Entonces ese miedo al fracaso es uno de los miedos. Entonces, cuando es una meta realista y tenemos un miedo al fracaso, pues es posible que no emprendamos algo. Pero a veces, precisamente el miedo nos hace tener una meta poco realista, y entonces cuando lo emprendemos, fracasamos y decimos, ves, si ya lo sabía yo. Con lo cual, esas creencias que están en el fondo de nosotros mismos, al final terminan cumpliéndose, porque nuestro cerebro tiende a querer tener la razón.
Entonces, aunque nos perjudiquemos, ¿ves? Si es que es una sabía trampa yo que no iba, claro, que nos ponemos nosotros, ¿no? Caemos en esa trampa. Por tanto, hay que ser realistas, por supuesto, y una vez tenido ese conocimiento de nosotros mismos, ese autoconocimiento, por tanto, pues podemos claramente saber a qué nos podemos atrever. Y luego ver que muchas de las cosas a las que nos estamos atreviendo no tienen nada que ver con cosas inalcanzables. Tienen que ver con cosas que nos frenan, miedos irracionales. Este miedo a veces al rechazo, o miedo al ridículo, miedo a una exposición en la que sintamos cualquier tipo de sensación como vergüenza o timidez o cosas de estas. Fíjate que muchas de las cosas a las que no nos estamos atreviendo pues caen por sí mismas cuando decimos, pero realmente ¿a qué temes? ¿O qué puede pasarte? Es decir, es que esto que nos decían de pequeños, si no te van a comer, ¿no? Pues a veces nos lo tenemos que decir ya de adultos también, ¿no? De todas formas, has tocado dos cosas que a mí me tocan muy de lleno, la vergüenza, la timidez. Claro. Entonces yo, hablando de autoconfianza, que es lo que estamos hablando hoy, me viene a la cabeza una pregunta muy rápida. ¿La autoconfianza es algo que llevamos un poco dentro, que llevamos o no llevamos, pero podemos trabajar? ¿Cómo sería este aspecto? Claro, es verdad que vemos personas que parece como que tienen una autoconfianza innata, es decir, es que desde siempre se les ha visto como muy seguros de sí mismos, suelen ser personas con mucho éxito y triunfadoras. Ahora, claro, ¿hasta qué punto hay algo ahí genético o también ha sido aprendido o condicionado en los primeros tiempos de su vida, ¿no? O interrelacionado con su propio código genético? Bueno, sea como sea, es verdad que observamos personas que parece como que les sale muy natural, pero hay otras que lo tienen que aprender, y como toda la vida, claro que se puede aprender, y bueno, siendo un poco aplicado y siendo constante, pues podemos ver algunos trucos para, eso sí, hay que decir, vamos a llevarlo, hay que llevarlo a cabo, pues al final, claro que vamos a tener mucha más confianza. Como todo, hay cosas que nos salen de una forma natural y otras nos sale de una forma aprendida. Esto pasa como en el deporte, hay personas que están capacitadas, ¿no? Y parece como que la naturaleza les ha dotado de algo especial pues para poder decir, es que parece nacido para ello. Y hay otros que ha sido a base de esfuerzo y de entrenamiento. Pues igual pasa en los fenómenos psicológicos, ¿no? Y en las sensaciones y todo esto. Claro que podemos aprenderlo, podemos ver cuáles son todas esas limitaciones que nos hemos autoimpuesto desde tiempos inmemoriales, de dónde nos vienen, y ser capaces un poco, pues eso, de darles la vuelta y de atrevernos con aquellas cuestiones que en realidad nos va a hacer mucho más felices el hecho ya de atrevernos y de exponernos, que siempre estar en un modo evitativo. Bueno, pues la siguiente pregunta ya casi es obligada. ¿Cómo podemos ganar esa autoconfianza? ¿Cuáles serían esos pasos o esos puntos que debemos afrontar para ganar esa confianza? Pues fíjate, volviendo a la palabra confianza y viendo en qué contexto la utilizamos, es muy aplicada, por ejemplo, cuando decimos yo confío, tengo confianza en ti. Es decir, tener confianza en otra persona, no solamente tengo confianza en uno mismo. Por ejemplo, tengo la suficiente confianza contigo como para llamarte de tú. ¿Ves? O tengo la confianza suficiente hacia ti como para pedirte esto, ¿no? Entonces, igual tiene que ocurrir con nosotros mismos. Es decir, tengo la suficiente confianza conmigo mismo para llamarme de tú a mí mismo, es decir, para decirme las cosas claras de lo que quiero o para lo que valgo. Y lo mismo que haría con una persona con la que tuviera la suficiente confianza como para decir, joder, pero si tú vales para hacer esto, pues lo mismo para uno mismo. Es decir, es como una especie de mecanismo como de ida y vuelta, de aquello que veo reflejado en el otro, ver que también puede ser algo mío. Y por tanto, de aquí, el primer punto, que es ser capaz de elogiar aquellos logros que otros han conseguido en el mismo sector o en el mismo ámbito en el que uno quiere conseguir, ¿no? Ser capaz de dar elogios a todos los niveles, decimos en el mismo campo, sí, pero puede ser en otros muchos, a nivel personal, con amigos, es decir, no estar en la crítica ya de entrada, sino, digamos, en la otra cuestión, porque esto también de alguna forma nos lo vamos a aplicar a nosotros mismos. Entonces, la primera cuestión es ser capaz de elogiar. Algunos temas, hago un inciso aquí, vamos a tratar algunos puntos, pero hago un inciso que es que algunas de estas cuestiones son transversales, es decir, valen para muchísimos temas. La cuestión es que ahora estamos en y que ciertos puntos que podemos haber trabajado en otros temas o que pueden ser
precisamente dignos de trabajar en un tema concreto, pues para si los tenemos en cuenta todos estos, o alguno más que se le pueda ocurrir a cualquiera, pues claro que nos sirven. El segundo punto, digo porque voy a mencionar ahora un segundo punto que le hemos también tratado para otras cuestiones, es sonreír. Es decir, cuando una persona sonríe está transmitiendo confianza. A ver, si tú me estás contando algo muy serio y muy tal, no voy a reírme, pero estamos hablando de un contexto pues en el que hay cierta desinhibición, pues tender a sonreír. Eso transmite confianza en el otro, pero lo que es más importante, el mismo acto de la sonrisa nos está haciendo que nosotros a nosotros mismos nos autorregulemos, es decir, nos relajemos y por tanto vayamos a tener pues también más confianza. El tercer punto sería la postura corporal, una postura erguida, que los movimientos que hagamos no sean demasiado rápidos, porque la rapidez en los movimientos a lo que da lugar es a transmitir como nerviosismo, inseguridad, pero también para nosotros mismos. Entonces, intentar cuando somos conscientes pues de hacer los movimientos más lentos. Alguno dirá, y tiene razón, que ha oído por ahí o que ha leído que caminar rápido, que parece que va en contra de esto, pero no va, si lo analizamos bien, que caminar rápido es signo de autoconfianza, y es verdad. Parece que claro que es así. Cuando uno va hacia una meta, caminar de una forma erguida y rápido hacia esa meta, sea salir de su casa, ir hacia donde sea, parece un signo de confianza en uno mismo. Efectivamente, que parece como que eso da lugar a que se piense de él, que fíjate, como que lo tiene muy claro. Es un lenguaje corporal que entendemos de una forma inconsciente. Y esa autoconfianza también nos va a servir para uno mismo cuando hace eso. Pero eso no es nada incompatible, de hecho es totalmente compatible con el estar relajado en una situación en la que uno está sentado o de pie pero hablando y tal, y los movimientos sean lentos para transmitir tranquilidad. Sí. ¿Ves? Vemos cómo podemos combinar, efectivamente, sí, podemos combinar perfectamente esos dos factores. El cuarto punto estaría muy relacionado con lo que hablábamos antes, de ver aquellas creencias que en el fondo tenemos y que da lugar a determinados tipos de pensamiento, como yo sé, por ejemplo, que no soy capaz de hacer esto, y entonces alguien me anima, hombre, pero que sí, que tú vales mucho, venga, hazlo, que no, que venga, vale, voy a confiar en ti y lo voy a hacer. Claro, pero si en el fondo tú crees que no eres capaz, te vas a echar la zancadilla, es decir, vas a hacer algo para meter la pata, para poder confirmar, mira, ¿ves? Vas a intentar darte la razón, de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Claro, por eso muchas veces cuando uno emprende algo, primero tiene que haber hecho un ejercicio de reconocimiento de sus propios pensamientos limitantes, que ese es otro tema también que hemos abordado alguna vez, ¿sí?, para poderlos dar la vuelta y decir, no, claro que estoy convencido yo a mí mismo, no porque nadie me lo diga, que también está bien, que nos animen, pero yo me he convencido a mí mismo de que puedo y voy a por ello. A los estudiantes les diría, ahora por ejemplo están en época muchos de ellos de exámenes, para los que no están y tengan que retomar las clases, que se sienten en las primeras filas. Eso también es un signo muy importante. Para atender, además. Para atender, para decir, sí, aquí estoy yo, dar una imagen, que sería el siguiente punto, el de la imagen con la que queremos presentarnos al mundo. A veces esto puede ser o puede parecer superficial, pero en el fondo no lo es. Cuando uno se dice a sí mismo, a ver, ¿cómo quiero ir vestido? O ¿cómo tengo que ir de aseado? O ¿cómo quiero llevar el pelo, la barba o lo que sea? Pues aquí cada uno, de acuerdo a su estética, a sus valores, a su forma de pensar, pues que lógicamente que vista como quiera, pero yo daría importancia a que precisamente dentro de esos contextos particulares de cada uno, que cuide esa imagen que quiere dar, sea la que sea, ya digo, si estás en un contexto en el que tienes que llevar corbata o quieres llevarla, pues perfectamente. Si estás en un contexto en el que parece como que lo que invita es, o que tú te sientes mucho más cómodo llevando una ropa, vamos a llamar más hippie, pues perfecto también, pero siempre siendo consciente de que eso produce también en el otro un efecto y que lo produce también en uno mismo, que eso es también algo a tener en cuenta. Por tanto, cuando nos arreglamos por las mañanas, hacerlo de una forma lenta, sosegada y siendo conscientes de que eso que nos estamos poniendo genera una imagen en el otro y de alguna manera también una imagen en nosotros mismos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, utilizamos expresiones como me he sentido vendido o me siento vendido cuando a lo mejor no vamos de una forma apropiada, sea por exceso o sea por defecto, a un determinado evento? En muchos sueños aparece, es un sueño muy repetitivo de muchas personas,
que de pronto están en pleno centro de la ciudad y están desnudos. O en Y entonces, pijama o algo exactamente, así, ¿no? y Sí. dices, claro, efectivamente, ves ahí cómo en nuestro inconsciente ese tema de cómo vamos y cómo nos ven también genera en nosotros un sentimiento de seguridad y de confianza. Entonces, yo creo que la combinación de todos estos puntos pues nos puede dar lugar a precisamente a desarrollar más este tema. El ejercicio físico, que estaría muy relacionado Sí. también con el tema de la imagen, pero también con el tema de nuestra propia salud. La Para propia sentirnos química efectivamente, corporal, ¿no? ese también va a ser otro punto que a veces decimos no tiene nada que ver con esto. Pues sí, tiene mucho que ver, porque hay que de alguna manera pues esto, cuidar todos los factores que pueden incidir, y el ejercicio físico nos ayuda también a sentirnos más seguros con nosotros mismos y más en contacto con nuestras propias sensaciones corporales. Por supuesto, de aquí también el comer bien o toda la deriva que puede tener ese tema del cuidado personal. Yo creo que con la combinación de todos estos puntos Que ya podemos... son unos cuantos. Sí. Hombre, siempre podemos ir a más. Por ejemplo, las palmas de las manos, ya si hablamos de un lenguaje corporal, que esto sería... las personas que muestran las palmas de las manos suelen querer decir de una manera inconsciente que puedes confiar en mí. De hecho, dar la mano viene de la antigüedad, en la que es que, mira, no tengo ningún arma y te lo demuestro con la palma abierta, ¿no? Entonces voy en son de paz. Entonces, poner las manos hacia arriba con las palmas, pues un signo de confianza hacia el otro, pero de alguna manera es una confianza que nos transmitimos también a nosotros mismos. Entonces, a la hora de hablar, gesticular e intentar hacerlo un poco con las manos, eso, ¿no? Con las palmas hacia arriba. Es curioso, Manuel, cómo al final la mayoría de estos puntos que hemos repasado parece como que son hacia los demás, pero todos Exacto, tienen un exacto. efecto en Eso nosotros. Por eso mismos, ¿no? es un tema que es muy bonito de ver, porque efectivamente tiene ese efecto de ida, pero también ese efecto de vuelta. Es que la palabra confianza, como siempre pasa cuando analizamos las palabras, nos da una pista de por dónde queremos ir. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, el último punto, que probablemente tendría que haber sido el primero, que es el de la postura corporal. Es la postura de estar erguido, con los hombros rotados, con el pecho un poco así como levantado, mirando a los ojos. Es esa sensación que tenemos que tener de ser conscientes de cuál es nuestra postura ahí, ¿no? En el mundo, con los pies en la tierra, y con el otro, con la otra persona, como muy centrada, ¿no? En nuestro campo visual, pues quizá como colofón a todo esto, el punto que más deberíamos cuidar, porque más depende también de nosotros mismos, y es como muy inmediato, muy de un segundo para otro, ¿no? Pues eso me lo tengo que mirar, lo tengo claro. Manuel, lo tenemos que dejar aquí. Vamos a pedir perdón a los fans del Boletín de F, porque hoy nos hemos tenido que comer el boletín, pero yo creo que tanto la primera entrevista como esta charla siempre interesante de Manuel González Batres ha merecido la pena. Vamos a hacer un relevo muy rápido y enseguida vamos con nuestros vecinos del vecino del quinto. Manuel, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros, dándonos estos sabios consejos para dirigirnos un poquito mejor en la vida, con un poquito más de confianza, retomando lo de hoy. Muchas gracias.